En la clase de hoy vamos a seguir trabajando con esta época de la Edad Moderna, que habíamos dicho que comenzaba en el siglo XV, con todos los cambios del siglo XV, económicos, sociales, políticos, culturales, esa conjunción de cambios todos juntos en ese momento hacen dar paso a una etapa distinta, por eso los historiadores ahí hablan de un cambio de era o de edad. Y va a terminar esta edad moderna en el siglo XVIII con las grandes revoluciones del siglo XVIII, la industrial y la francesa. Hoy, en particular, vamos a ver en este siglo XV la recuperación del poder de los reyes. También habíamos mencionado que esta época empezaba con la caída de Constantinopla en manos del Imperio Turco y con la conquista de América. También recordamos de las clases anteriores que en esta época, en lo económico, hay un crecimiento primero de la producción agrícola, que va a dar origen a un excedente y eso va a generar un aumento y un crecimiento del comercio y del uso de monedas. Por lo tanto, el grupo que empieza a enriquecerse y a ser cada vez más numeroso va a ser el de los comerciantes, banqueros y artesanos que viven en las grandes ciudades. Esto se relaciona de alguna manera con el poder político, ya lo vamos a ver. También habíamos dicho que esos comerciantes empiezan a buscar rutas para buscar productos de lujo que se los vendían a los reyes o a los nobles, a los señores feudales en Europa occidental. Por eso, a partir de este comercio de artículos de lujo, cada rey, noble, príncipe, le va a pagar a estos comerciantes con su propia moneda. Y de ahí que quien acumule moneda se va a convertir en banquero. Pero ¿qué tiene que ver esto, que es la cuestión económica, con la cuestión política? O sea, ¿de qué pasa con los reyes? Los reyes, en la Edad Media, habían quedado como un señor feudal más. Tenían el título de rey, pero no tenían poder por sobre los otros señores feudales. Bueno, a partir del siglo XV, los reyes se van a aliar con este grupo de la burguesía, los comerciantes, los banqueros, justamente para aumentar su poder y limitar el poder de los nobles, o sea, de los señores feudales, que ya venía bastante debilitado por la crisis del siglo XIV. Recordemos entonces, lo escribí ahí, la monarquía de la época feudal, en la que el rey era un señor feudal más y su poder era débil, era un señor más con el título de rey, pero que tenía poder solo sobre su feudo, sobre su tierra, ahora dio paso a monarquías absolutas. O sea, el rey se va a poner por encima de toda la sociedad, también por encima de la nobleza y de los señores feudales. Va a empezar a tener poder absoluto, por encima de todos los demás sectores sociales. Y es así que se va a originar en el territorio europeo, van a aparecer distintos reinos, se van a organizar distintos reinos. Recordemos entonces que si en la época anterior lo que tenemos es fragmentación del poder en todos esos señoríos, ahora el poder se va a concentrar bajo la autoridad de estas monarquías. Ahí en el mapa vemos el reino de Francia, el reino de Navarra, el reino de Castilla, el reino de Portugal, el reino de Inglaterra, bueno, ahí los distintos reinos que después van a ir dando origen claramente a los países que nosotros conocemos hoy. Para que los reyes pudieran ponerse por sobre los señores, si bien los señores ya estaban debilitados por la crisis del siglo XIV, recordemos que muchos campesinos habían huido, muchos habían muerto, los señores no tienen quien trabaje las tierras o pedían tributo y nadie se los podía pagar, entonces perdieron autoridad. Pero más allá de eso, los reyes, para poder estar por encima de estos señores, tienen que aliarse con otros grupos. La gran alianza que va a aparecer acá es entre la monarquía, o sea, los reyes con la burguesía, que son los comerciantes. Vamos a ver de qué se trata esta alianza. Siempre que hay una alianza hay un pacto, hay una relación recíproca, uno que daba algo y el otro que le da otra cosa. Los reyes, que también vamos a llamar monarcas, monarquía significa poder de uno, mono viene de uno, quía, gobierno, poder.
poder de una sola persona. Entonces ese rey, que es el que tiene poder, también se le puede decir monarca. El rey le va a entregar fueros, o sea, permisos especiales para comerciar y para pasar de un lado al otro a estos burgueses. Los burgueses tenían que pedir permiso para pasar de un feudo a otro, para cruzar un puente, para pasar por un camino a los señores feudales. Y en la etapa anterior tenían que pagar muchos impuestos o como si fueran peajes. Por eso los comerciantes están en contra de los señores feudales. Y los reyes también están en contra de los señores feudales porque quieren tener más poder sobre ellos. Entonces por eso se alían, porque tienen un interés común, que es debilitar a la nobleza de alguna manera. Entonces, los reyes le van a dar estos permisos para pasar sin tener que pagar peajes y para comerciar libremente en las ciudades. Y a cambio, los comerciantes y banqueros van a darle préstamos de dinero a estos reyes para financiar sus reinos y que los reyes tengan dinero para comprar soldados, o sea, pagarle a soldados que puedan luchar para esos reyes y poder ponerse por encima de los señores. Recordemos que los señores feudales, los nobles, tenían cada uno su pequeño ejército porque eran caballeros. Entonces los reyes necesitan ejércitos más grandes y más poderosos para enfrentarse a estos señores y poder ponerse por encima de ellos. Por eso esta alianza le va a servir a estos dos grupos. Los reyes van a tener dinero para tener sus ejércitos y tener más poder, y los burgueses van a conseguir libertades para comerciar. Vamos a ver el caso de España. España no existía en ese momento. En el territorio de España había varios reinos. Una de las formas que empezaron a tener los reyes para ir delimitando su territorio y ejerciendo más poder es casándose. Se enviaba a la diplomacia, que era, algún tipo de embajador a otro reino para ofrecer, por ejemplo, la mano de la hija de un rey, y por medio de estos casamientos, que no eran por amor, lo que hacían era acrecentar su territorio. Entonces, Isabel, que era la reina de Castilla, se casó con Fernando de Aragón. En vida, mientras ellos vivan, esos reinos van a seguir estando por separado. Isabel va a gobernar Castilla, Fernando va a gobernar Aragón. Pero sus hijos van a heredar ambos territorios. Por eso va a ir generando la unificación de ese territorio. Esto es muy importante. Para que un rey tenga poder, tiene que tener claro hasta dónde llega su territorio y su poder. Por eso la delimitación del territorio va a ser una de las características de estas monarquías modernas. Y muchas veces el territorio se delimitaba a partir de estos acuerdos matrimoniales. Para evitar guerras con otros reinos, se enviaban entonces a los diplomáticos para arreglar estos matrimonios y evitar guerras y poder fusionar esos territorios. Además, como querían unificar otros reinos de la península, una vez que se casaron, estos reyes que vamos a llamar los reyes católicos, Isabel y Fernando, conquistaron con esos ejércitos que dijimos que empiezan a conseguir el reino de Granada, que estaba al sur, que era un reino musulmán, y el reino de Navarra. Y además establecieron acuerdos matrimoniales con otros reinos, por ejemplo con Inglaterra, o sea, casaban a sus hijos, a una hija con el rey de Inglaterra, a otra con el rey de Portugal, y así iban estableciendo alianzas. En el segundo mapa vemos cómo se expandieron hacia Granada, hacia el norte de África, hacia Italia y después hacia América. O sea que el reino que después se va a llamar España surgió de la unión de Castilla y Aragón y después de la conquista de otros territorios, que son los que vemos en color verde. Además tenían que unificar a la población en cuanto a lo religioso, entonces expulsaron a musulmanes y a los judíos. Ya empieza ahí la discriminación a estas religiones. Los musulmanes y los judíos, si querían quedarse en España, tenían que convertirse e instauraron la Inquisición, que va a ser una especie de
justicia, entre comillas, que va a buscar a estos musulmanes y judíos y los va a perseguir, los va a acusar y los va a perseguir. No sería justicia, pero funcionaba en ese sentido, como una especie de juez que decidía si vos podías quedarte o no en España o si tenías que irte. Así que para unificar todo en la religión católica expulsaron a las religiones que no eran católicas. Además, dijimos que pudieron mantener sus ejércitos para conquistar los territorios gracias al acuerdo con distintos banqueros que prestaban dinero y por eso podían tener soldados mercenarios. Mercenarios implica que ya no luchan por fidelidad, sino que luchan porque les pagan. Ya van a ir formando un ejército profesional que va a ser pago. Ya no luchan por ser fieles a un señor feudal, por ejemplo, como en la época anterior. Además, entonces, de definir el ejército, el territorio, de tener ejércitos para conquistar nuevos territorios e imponer su poder. Además de formar estas alianzas con los burgueses, además de formar alianzas matrimoniales con otros reinos, tienen que crear instituciones, o sea, el rey que es absoluto, que decide todo, pero no puede estar en todas partes del reino. Entonces tiene que organizar distintas instituciones y funcionarios reales que gobiernen en nombre del rey. A esto los vamos a llamar burocracia. Burocracia son los funcionarios que cumplen tareas como, por ejemplo, cobrar impuestos en nombre de los reyes. Por último, para terminar, entonces, resumiendo, en el caso de España, pero podemos utilizar cualquier otro caso, el reino se unifica mediante la política matrimonial, ahí lo vemos en el cuadro, y también mediante conquistas. Estas conquistas las hacen a partir de obtener un ejército que ya no va a ser por fidelidad, sino que se le va a pagar. Esto se trata de una expansión territorial y en esa expansión territorial además van a ir unificando su poder y centralizando el poder. Por eso no van a permitir la diversidad religiosa, los que sean musulmanes o judíos se van a tener que convertir, ahí lo vemos en color verde en el cuadro. Y si vamos al final, a la parte de abajo, vemos que entonces, para reducir la influencia de los señores feudales, para dejarlos por debajo de ese poder de los reyes, necesitan un ejército profesional y que sea pago. Necesita recaudar impuestos, una contaduría real y además unificar la moneda, que se use una única moneda en todo el territorio de ese reino, ya que cada señor feudal no tenga su moneda, sino que haya una sola moneda. Después, consejos de expertos, de nobles que los asesoren. También reales audiencias que van a ejercer la justicia. Y después, lo vamos a ver con el próximo tema, a medida que conquisten otros territorios, como puede ser el territorio americano, van a tener cada vez más instituciones como la de los virreyes. Entonces, para resumir, en el siglo XV los reyes recuperan el poder y organizan estos reinos concentrando el poder, unificando la moneda, los impuestos, los peajes al interior de su territorio y definiendo bien cuál va a ser ese territorio. Y para eso, para que las personas sientan que ese rey los gobierna y los protege, van a crear símbolos de unión nacional como banderas y escudos. Bien, espero que se haya entendido el tema. Cualquier duda me preguntan por Classroom.